bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre el tiro vertical. Recordemos que estamos todavía dentro de nuestro bloque 2 de cinemática. Pero antes de comenzar a ver qué es el tiro vertical y un ejemplo sobre este tipo de movimiento, los invito a que hagamos una pequeña oración. Dios mío, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nos acercaste a ti y estás constantemente reanimándonos con la esperanza y en la confianza de tu salvación. Tú nos ofreces gratuitamente a todos el don de tu grande amor. Sé que tú deseas para mí la vida, la comunión y la felicidad permanente y constante. Señor, enjuagas mis lágrimas y me permites continuar con la confianza puesta en tu gran misericordia. Amén. Vamos a comenzar definiendo qué es el tiro vertical. El tiro vertical va a consistir, como su nombre nos lo indica, en lanzar un objeto verticalmente hacia arriba con una cierta rapidez inicial a la que le vamos a llamar V. Va a poder apreciarse por experiencia propia que el tiro vertical, en el tiro vertical, un objeto lanzado primero va a subir hasta cierta altura máxima, se va a detener y luego va a iniciar un momento en caída libre. Vectorialmente, la aceleración de la magnitud va a ser igual a mi gravedad, siempre en esta dirección opuesta a la dirección del movimiento de la primera etapa del tiro vertical, mientras que en la segunda etapa la caída libre se va a encontrar en la misma dirección del movimiento. Es decir, yo voy a lanzar desde un punto un objeto y primero este va a ir hacia arriba verticalmente. Luego va a llegar a un punto de altura máximo y va a presentar un descenso o una caída, teniendo tanto la fuerza de gravedad en contra, tanto cuando sube como baja, y teniendo una velocidad hacia arriba, una velocidad positiva cuando sube y una velocidad negativa cuando baja. De esta manera, el análisis del tiro vertical lo vamos a realizar separando el movimiento en sus dos etapas. La primera va a ser un movimiento decelerado, que va a ser esta etapa del movimiento, y la segunda va a ser una etapa de caída libre. En esta forma vectorial, entonces vamos a ocupar las siguientes fórmulas. Yo voy a tener que mi desplazamiento final va a ser igual a mi desplazamiento inicial menos un medio de la gravedad por mi tiempo al cuadrado. Y mi rapidez va a ser igual a menos mi gravedad por mi tiempo. Usando nosotros estas fórmulas y recordando que vamos a dividir este movimiento en estos dos procesos, usando también las fórmulas que tenemos de movimiento acelerado como las de caída libre, es como vamos a estar resolviendo nuestros problemas de este tipo de movimiento. Así que vamos a pasar a ver nuestro primer ejemplo. ¿Qué nos va a decir mi ejemplo 1? Mi ejemplo 1 me va a decir que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la orilla de la azotea de un edificio y que nosotros vamos a lanzar esta pelota con una rapidez de 19 metros sobre segundo. En el movimiento descendente, la pelota va a librar la orilla del edificio y va a caer. Entonces, nos pide que determinemos primero la posición y rapidez de la pelota de los 2 segundos y los 4 segundos después de lanzarla. Después, voy a tener que calcular la rapidez de la pelota cuando está a 6 metros por encima de la orilla. Y finalmente voy a calcular la altura máxima que alcanza y el tiempo en que tarda alcanzar la misma. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para resolver este problema? Lo primero que yo tengo que hacer es hacer un gráfico, tratar de visualizar mi problema. Así que aquí tenemos mi dibujo de mi problema. Ahí me dice que yo estoy hasta la azotea de un edificio cuya altura desconozco. Voy a lanzar una pelota, pero al momento en que va regresando la pelota, va a librar la orilla y va a caer. Yo
la pelota la estoy lanzando a 19 metros sobre segundo. Vamos a tomar muy en cuenta estos datos para poder resolver mi problema. Vamos a resolver primero mi inciso A. Mi inciso A me pedía que calculáramos la posición y la rapidez de la pelota a los 2 segundos y a los 4 segundos después de lanzarla. Lo primero que tenemos que hacer es considerar el origen de mi trayectoria o el punto de lanzamiento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo ahí no he tenido ningún tipo de desplazamiento. La pelota todavía no se empieza a mover. También tengo que recordar que la velocidad a la que yo estoy lanzando la pelota es 19 metros sobre segundo, por lo cual eso va a ser mi velocidad inicial. Tomando en cuenta estos datos y que yo estoy teniendo un movimiento acelerado, entonces voy a usar las fórmulas de movimiento acelerado, la cual me dice que mi desplazamiento final menos mi desplazamiento inicial va a ser igual a mi velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y también voy a recordar, esta primera va a ser para la posición. Y también voy a recordar en usar mi fórmula para mi aceleración, para mi rapidez, mi velocidad, que me dice que mi velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Vamos a proceder primero a calcular mi posición. Yo voy a calcular mi posición a los 2 segundos y a los 4 segundos, por lo cual, si yo sustituyo en esta fórmula, primero vamos a tomar en cuenta que me dice que mi posición inicial es 0, por lo cual este lo voy a eliminar y me va a quedar de esta manera mi fórmula. Mi desplazamiento final va a ser igual a mi velocidad inicial por mi tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a sustituir valores. ¿Cuánto es mi velocidad inicial? Me dice que es de 19 metros sobre segundo. Mi tiempo, primero lo voy a calcular un tiempo de 2 segundos, menos un medio de mi gravedad. Mi gravedad es una constante siempre que no rebase de los 200 metros, la cual va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y nuevamente mi tiempo al cuadrado. Resolviendo esta operación, yo voy a tener que mi desplazamiento a los 2 segundos, en mi tiempo de 2 segundos, va a ser igual a 18.38 metros. Y mi desplazamiento a los 4 segundos, que sustituí mis mismos valores, lo único que cambió fue mi tiempo, va a ser de menos 2.48 metros. ¿Por qué una me da positiva y la otra me va a dar negativa? Mi desplazamiento a los 4 segundos me da un número negativo porque me está diciendo que yo ya rebasé la orilla. Entonces, por eso, recordemos cómo estaba mi gráfico. Tenía aquí mi orilla, lanzaba yo de aquí mi pelota y aquí es mi distancia 0. Entonces, cuando pasa esta distancia 0, ¿qué va a pasar? Pues ya voy a tener números negativos en mi distancia. Por eso es que me da una distancia negativa en mi tiempo de 4 segundos. Vamos a proseguir ahora calculando mi rapidez. Recordemos que mi rapidez la voy a calcular con esta fórmula. Entonces, yo tengo que mi rapidez final va a ser igual a mi rapidez inicial, la cual nos dice mi problema que es de 19 metros sobre segundo, menos mi gravedad, que es de 9.81 por mi tiempo, que mi primer tiempo es de 2 segundos, teniendo yo una velocidad de 0.62 segundos, metros sobre segundo negativo. Y mi velocidad para los 4 segundos va a ser de 20.24 menos segundos. Nuevamente, mi valor negativo nos va a indicar que la pelota está en un movimiento hacia abajo. Para mi inciso B, me pide que calcule la rapidez de la pelota cuando está a 6 metros por encima de la orilla.
¿Qué voy a hacer yo? Primero necesito conocer el tiempo para llegar a la posición prevista. Yo de mi relación de mi punto final voy a tener que me va a decir que yo voy a estar a 6 metros, esta va a ser mi distancia final. En mi fórmula me dice que es la velocidad inicial por el tiempo, entonces mi velocidad inicial es 19 metros sobre segundo por mi tiempo, menos un medio de mi gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo por mi tiempo al cuadrado. Si nos damos cuenta, aquí nosotros tenemos una ecuación de segundo grado. Ustedes ya deben de saber solucionar estas ecuaciones de segundo grado. ¿Cómo soluciono yo mi ecuación de segundo grado? Con esta fórmula. Si se dan cuenta, yo en mi fórmula tengo esta tipo de expresión, donde a cuadrada es mi menos un medio de 9.81 por t al cuadrado, este es mi x cuadrada, más bx, que son mis 19 metros sobre segundos por t, más c, que son mis 9 metros. Va a ser igual a 0. Entonces, para yo resolverlo primero, voy a igualar esta ecuación a 0, ya que una vez que tenga igualada mi ecuación a 0, lo que voy a hacer es que voy a calcular tanto mi x1 como mi x2 utilizando mi fórmula general. Cuando yo ya utilicé mi fórmula general, voy a obtener los resultados. Al yo poder lograr resolver esta ecuación cuadrática, voy a obtener que mi tiempo 1 me va a dar 0.346 segundos y mi tiempo 2 me va a dar 3.526 segundos. ¿Por qué tengo dos respuestas? Una es correcta y otra es incorrecta. No, mis dos respuestas van a ser correctas, ya que un tiempo me va a decir cuando sube la pelota, que es mi ascenso, y otro tiempo me va a decir cuando baja la pelota, que es mi descenso. Entonces, para yo calcular la rapidez de estos 6 metros, voy a tener que calcularla en mis dos tiempos, cuando asciende y cuando desciende. Por lo tanto, yo de mi fórmula, la que presentamos en mi primer inciso, de mi rapidez final, voy a sustituir mi velocidad inicial, que son 19 metros sobre segundo, menos mi gravedad por mi tiempo. Primero voy a hacerlo con mi tiempo 1, que es de 0.346 segundos, que es mi velocidad de ascenso, el cual me va a dar una velocidad de 15.6 metros sobre segundo. Y después la voy a calcular para mi tiempo 2, que es mi velocidad de descenso, que va a ser igual mi velocidad inicial menos mi gravedad, que es de 9.81, por mi tiempo 2, que es de 3.526 segundos, que como resultado me va a dar menos 15.55 metros sobre segundo. Por último voy a calcular mi inciso C. Mi inciso C me pide que calcule la altura máxima que alcanza y el tiempo que tarda en alcanzarla. Aquí nuevamente tengo que hacer un análisis de mi problema y un análisis de mi dibujo inicial. Yo, cuando alcance mi altura máxima, ¿cuál va a ser mi velocidad final? Cuando ya llegue a mi punto límite. Yo sé que si tengo mi gráfico, mi pelota va a subir y va a alcanzar una altura máxima y luego va a empezar a bajar. Mi velocidad cuando sube es positiva, cuando baja es negativa. A esta altura máxima que yo tengo que calcular, ¿cuál creen ustedes que vaya a ser mi velocidad final? ¿Qué velocidad final va a alcanzar mi cuerpo cuando llegue a esa altura? Vamos a visualizarlo. Tengo una pelota, la aviento hacia arriba. ¿Y qué pasa cuando llega hasta arriba? Se va a detener y luego va a volver a bajar. Por lo tanto,
al alcanzar mi altura máxima, yo voy a tener que mi cuerpo va a tener una velocidad final de 0. Tomando esto en cuenta, yo sabiendo que mi desplazamiento final es esa altura máxima, si yo lo pongo de esta manera, mi desplazamiento final va a ser la altura máxima a la que yo voy a llegar. Voy a usar mi fórmula entonces para mi desplazamiento final. Si yo sé, pero para esto, para usar yo esta fórmula, yo sé que mi fórmula de mi desplazamiento final, ¿cuál va a ser? Mi fórmula de mi desplazamiento final me dice que YF es igual a mi velocidad inicial. ¿Por qué? Porque a mi velocidad inicial, porque recordemos que mi desplazamiento inicial es 0. Es a mi velocidad inicial por mi tiempo menos 1/2 de mi gravedad por mi tiempo al cuadrado. Nosotros vamos a calcular este es mi incógnita. Mi velocidad inicial sí la tengo, yo sé que es de 19 metros sobre segundo, mi gravedad sí la tengo, pero no tengo mi tiempo, entonces primero tengo que alcanzar mi tiempo. Nuevamente, suponiendo que mi velocidad mi desplazamiento de mi altura máxima es mi desplazamiento final, perdón, es mi altura máxima, yo voy a usar mi fórmula para calcular mi tiempo. ¿De dónde lo voy a sacar? De mi velocidad final. Yo ya dije que mi velocidad final es 0, entonces mi fórmula me dice que mi velocidad final es igual a mi velocidad inicial menos la gravedad por mi tiempo. Por lo tanto, mi velocidad final es 0. Vamos a eliminar esto. Va a ser igual a 19 menos 9.81 por t. Si yo despejo mi tiempo de esta ecuación, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta manera. Mi tiempo va a ser igual a menos 19 entre 9.81. ¿Cuánto me va a dar esto? 1.93. Ya calculé mi tiempo, entonces ahora sí yo ya puedo calcular mi desplazamiento final de mi fórmula. Por lo tanto, tomando en cuenta esta ecuación, que es la que nosotros pusimos acá, vamos a calcular mi altura máxima, como les dije, tomando que mi YF va a ser mi altura máxima. Por lo tanto, mi altura va a ser igual a mi velocidad inicial de mis 19 metros sobre segundo por mi tiempo, que es de 1.93, menos 1/2 de mi gravedad, que es 9.81, por 1.93, que es mi tiempo al cuadrado. Si yo hago esta operación, a mí me va a dar 18.96 metros, que esta es la altura máxima que yo voy a alcanzar y 1.3 es el tiempo que voy a tardar en alcanzar. Con esto llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en nuestra próxima sesión.